La imposición sobre el patrimonio. Introducción y fundamentos del gravamen. Comencemos nuestro recorrido por el impuesto sobre los bienes personales. Este tributo se basa en un principio fundamental del derecho tributario, la capacidad contributiva. ¿Qué significa esto? Que toda persona debe contribuir al sostenimiento del Estado en proporción a su posibilidad económica. Esa capacidad puede medirse de distintas maneras, por los ingresos, por el consumo o por el patrimonio. Y aquí es donde entra en juego este impuesto. El patrimonio de una persona no es simplemente un cúmulo de bienes, es, sobre todo, una reserva de poder adquisitivo. Poseer bienes, aún sin usarlos ni venderlos, implica tener una potencialidad económica. Por ello, se considera que el patrimonio revela una capacidad para contribuir, incluso cuando no genere ingresos directos. Este es el fundamento filosófico del impuesto sobre los bienes personales. Desde el punto de vista doctrinario, la imposición sobre el patrimonio es reconocida como una forma válida de tributación. Representa una manifestación clara del poder económico de los individuos, ya que revela lo que poseen más allá de lo que ganan o gastan. Clasificación de los tributos patrimoniales. Cuando hablamos de impuestos sobre el patrimonio, conviene clasificarlos para entender su alcance. Siguiendo las pautas de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, distinguimos dos grandes tipos. Impuestos sobre la tenencia patrimonial, que recaen sobre el hecho de poseer bienes. Aquí entran los impuestos generales, que abarcan el total del patrimonio de una persona o empresa, y los especiales, que se centran en tipos específicos de bienes como inmuebles, vehículos o embarcaciones. Impuestos sobre las transferencias patrimoniales, que se aplican cuando se produce una transmisión de bienes, sea por compraventa, herencia o donación. Dentro de esta clasificación, el impuesto sobre los bienes personales es un tributo personal y general, que se aplica al patrimonio total de las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin limitarse a bienes específicos. Características esenciales del impuesto. Este impuesto se caracteriza por varios aspectos clave. Es personal, se calcula teniendo en cuenta las circunstancias del contribuyente, como el destino del inmueble o la residencia. Es directo, grava una manifestación inmediata de capacidad contributiva, sin necesidad de que exista un intermediario. Es periódico, se liquida una vez por año, tomando como fecha de corte el 31 de diciembre. La residencia juega un papel fundamental como vínculo jurídico para determinar si una persona está sujeta al impuesto. Quien reside en Argentina, tributa por sus bienes situados tanto dentro como fuera del país. Clasificación de los impuestos patrimoniales. Cuando hablamos de gravámenes sobre el patrimonio, es fundamental entender que existen múltiples formas de clasificarlos. Una de las más claras y didácticas es la adoptada por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que divide los tributos patrimoniales en dos grandes bloques. A. Impuestos sobre la tenencia de bienes. Estos impuestos se aplican por el solo hecho de poseer determinados bienes, sin necesidad de que se produzca una transmisión. Dentro de esta categoría encontramos impuestos generales al patrimonio, que abarcan el conjunto de bienes de un sujeto. A su vez, se dividen en aquellos que se aplican al patrimonio empresarial y los que se aplican al patrimonio de las personas humanas. Impuestos especiales sobre bienes determinados, como por ejemplo, los inmuebles, sean urbanos o rurales, los automotores, o incluso bienes muebles no registrables. En el caso argentino, el impuesto sobre los bienes personales recae especialmente sobre el patrimonio de las personas humanas, por lo que entra en el subgrupo 1.2 de esta clasificación. B. Impuestos sobre las transferencias de bienes. En esta categoría se incluyen los tributos que se generan cuando una persona transmite parte de su patrimonio. Estos pueden ser onerosos, como sucede en una compraventa, o gratuitos, como ocurre con herencias, donaciones o legados. En ambos casos, se está gravando el traspaso de riqueza, no su mera tenencia. El impuesto sobre los bienes personales en su contexto. Como dijimos antes, el impuesto sobre los bienes personales es un tributo que se focaliza en el patrimonio de las personas humanas. Se trata de un impuesto personal, lo que significa que se calcula en función de la situación específica de cada contribuyente. Esto se refleja, por ejemplo, en que contempla excepciones o beneficios especiales cuando los bienes están destinados a casa-habitación, o cuando han sido adquiridos con créditos hipotecarios. También toma como criterio central la residencia, lo que implica que una persona tributa por su patrimonio global si reside en Argentina. Asimismo, el impuesto es directo, porque recae directamente sobre el patrimonio del contribuyente sin intermediarios. Y es periódico, ya que se repite todos los años, al 31 de diciembre. El patrimonio como manifestación de riqueza. Una idea clave que subyace en este tributo es que el patrimonio revela poder económico, incluso si no genera rentas. Tener propiedades, vehículos, cuentas bancarias o participaciones societarias es una señal de que el contribuyente tiene capacidad de contribuir al sostenimiento del Estado. Por eso, el impuesto sobre los bienes personales es considerado una herramienta redistributiva, en tanto permite exigir mayores aportes a quienes concentran más riqueza. Aunque su tasa puede parecer proporcional, su base de cálculo, el valor total de los bienes, permite generar efectos progresivos. Quien más tiene, más paga. En resumen, este capítulo nos permitió entender que el impuesto sobre los bienes personales es un tributo directo, personal y periódico.
Grava el patrimonio de las personas humanas y sucesiones indivisas. Se funda en la idea de capacidad contributiva reflejada en la tenencia de bienes. Y se inscribe dentro de una clasificación más amplia de tributos sobre la riqueza. Próximamente, exploraremos el capítulo segundo, donde se aborda con precisión qué hechos dan origen a la obligación tributaria, a través del análisis del hecho imponible y sus diferentes aspectos: espacial, objetivo, subjetivo y temporal.